Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Glorias Deportivas, el programa de los campeones cubanos. Hoy, con uno de los grandes del polo acuático cubano, incluido en el Salón de la Fama de este deporte por la Federación Internacional de Deportes Acuáticos, FINA. Ya comenzamos. La bienvenida para Oscar Periche Cardé. Qué gusto que nos acompañe. Yo, buen Bueno, día. de Jibara en Holguín, Bien. pero con una niñez realmente que, vamos a decir que lo llevó recio. Tenía que ayudar a la familia, desde muy pequeño, trabajar, pero yo creo que esto también le ayudó un tanto a forjar el carácter, a hacerse fuerte, ¿eh? Hombre antes de tiempo. Cuénteme un poco de esa niñez. Bueno, la niñez fue un poco fuerte, ¿no? Si se puede decir. Tuvimos que cooperar con la economía familiar, hacer de varias tareas no muy agradables, pero se hicieron. Ajá. Eso nos dio, como dice usted, cierta formación. De ahí salimos a la escuela y en eso. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando? Del año 64, pues 65. 64, 60. Entonces, ¿cómo viene la entrada al mundo del deporte? Porque tengo entendido que no comenzaste por el polo acuático. No, yo fui un fiel Ujú. practicante del deporte. Baloncesto, voleibol, atletismo, fútbol. Incluso en voleibol participas en juegos escolares Tercer juego, nacionales y obtienes medallas. en los Una medalla terceros de juegos, bronce. sí, bronce. Entonces, ¿cuándo llega el polo acuático a la vida de Oscar Luego de Periche? los terceros juegos escolares. ¿Por qué? ¿Cómo Porque viene el cambio? ¿Qué descubres? ¿Quién te lleva al polo acuático? nos vimos en el voleibol un poquito desfasados, ¿Así? no por las capacidades físicas, ¿no? Pero por situaciones que pasan en el deporte. Y entonces, a raíz del desarrollo del polo acuático y la natación en la Villa Jibara, pues nos inclinamos un poco hacia ese deporte. Sí. Teníamos varios compañeros ahí de escuela, de barrio, y nos inclinamos hacia él. Vamos a hacer una pausa para conocer los principales resultados deportivos de nuestro invitado. Seguimos en Glorias Deportivas, dialogando con Oscar Periche Cardé. Polo acuático. Óigame, usted ha tenido, ese inicio suyo es una carrera realmente meteórica. Meteórica. Yo creo, fíjese, de los atletas cubanos de alto rendimiento de todos los tiempos, la suya es la más rápida. Y ahora le voy a explicar por qué. Comenzó en el polo acuático, en la piscina de Jibara. Pero en seis meses, ya usted estaba de Jibara en la preselección nacional, Así fue. sin Así. equipo juvenil, sin una Directo. formación, una pirámide, esto que sea. Nada, Todo. 6 meses de Jibara al equipo El nacional. equipo nacional, directo. ¿Y esto cómo fue? Esto fue, bueno, de la siguiente forma que te explico. Empezamos en la práctica del polo, hablamos con el entrenador, fue ya fallecido, Teo Argüelles, que era el que nos entrenaba en aquel momento la parte acuática de Jibara, Sí. en una piscina improvisada en el mar, ¿Así? de solamente 1 metro de ancho y 25, de 1 metro, un pasillo de 1 metro de ancho por 25 de largo por 15 de ancho. Ahí empezaste. A las bondades del mar. Si había marea alta, no se daba pie. Si había marea baja, se daba pie. Nos cortábamos con los postes, con los ostiones y todo ese tipo de cosas que suceden. Y entonces, ¿cómo? Ahí comencé
a más o menos 40, 45 días hice mi incursión primera las provinciales en Santiago de Cuba, y a los 45 o 50 días estaba en La Habana. Tercero juego, tercera categoría, segunda categoría y primera categoría. ¿Y quién te captó? ¿Quién te dijo, oiga, ustedes Ibarra para El acá para la propio preselección entrenador Teo nacional? Argüelles. Ajá. Él me veía porque yo luego del voleibol iba al área de... No, te digo, a La Habana. ¿Quién te manda a La Habana? Que A La Habana, te trae a la los preselección resultados nacional? que había tenido en las diferentes competencias. Ujú. La tercera, segunda categoría y primera categoría, me vieron, tuve algunos resultados, me seleccionaron que iba a venir, vine y ahí comenzó todo. Y llegó aquí a La Habana una preselección nacional que tengo entendido que existían como 8 porteros. Yo era el octavo. El octavo, y que había que hacer pruebas de eliminación, ¿no? Había que hacer pruebas porque eran muchos, para quedar en la de eliminación de los entrenadores, y en lo particular había que hacer su eliminación. ¿Cómo fue ese momento y cómo logras quedar en el grupo de la preselección nacional? Yo vengo de Ibarra con mi técnica ibareña, que no era la más adecuada en el momento. Como era de los últimos porteros, la tensión era menos, ¿no? Era menor, y yo me pongo a hacer unos movimientos de pierna, y en ese momento me doy cuenta que veo algunos compañeros que se están riendo de mi ejecutar del movimiento, y me llama la atención. Me sumerjo debajo de la portería del principal portero en aquel momento, Francisco Guerrero, alias Pancho, y veo que tengo errores en la técnica del pateo. Salgo debajo de la portería, empiezo a hacer mi práctica de corrección de pateo, solo. Ajá. Por los laterales de la piscina, y ahí empiezo mi formación general. ¿Cuántos quedaron de los 8? De los 8 quedamos con posibilidades 3. 3. Imagínese usted, por eso yo decía que dentro del deporte de alto rendimiento en Cuba yo no conozco otro caso que haya comenzado en una piscina, en un deporte escolar, y a los 6 meses sea miembro de una preselección nacional, sin competencia internacional, sin juvenil, sin preparación, sin nada. apenas. Por ahí para allá. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Enhorabuena, Vil. Usted demostró durante la vida de que no fue casualidad. No fue casualidad, fue trabajo. Esta rapidez y este salto. Y es así que ya en el año 1967, pues llega a su primera competencia internacional en la piscina de la Ciudad Deportiva, aquí en La Habana. Y también hay un torneo que yo creo que siempre era importante, ¿no? Esperanzas Olímpicas en la Unión Soviética, en aquel entonces. Y fuiste seleccionado como el mejor portero, nada más y nada menos. Bueno, háblame de este par de competencias, primero que pasó aquí en la Ciudad Deportiva y después de esta Esperanzas Olímpicas. En la Ciudad Deportiva participamos en un torneo Marcelo Salado que se hacía con el segundo equipo del equipo nacional, la reserva, el segundo equipo. Ya empiezo a mostrar algo. Viene el torneo después, la Esperanza Olímpica, y nos incluyen el torneo Esperanza Olímpica, y vamos a Rusia, allá, Lvov, Unión Soviética en aquel momento, y tuvimos la dicha de que nos seleccionaran como... Ya, Esperanza Olímpica ya es parte del equipo nacional, o fue el equipo nacional como era tal? La reserva del equipo nacional. Era la reserva la que fue, a esta Esperanzas Olímpicas. Ya tenemos la reserva, el equipo nacional estaba compuesto como siempre, ¿no? Sí. Por adultos y jóvenes. Bueno, ganas medallas de oro en 4 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Oiga eso, Panamá 70, Santo Domingo 74, Medellín 78, La Habana 82, 4 títulos para el polo acuático cubano. Y hoy esa es una historia un poco distinta de contar. Háblame de estas participaciones en Juegos Centroamericanos. En estos eventos te puedo decir, te voy a decir el más relevante. Sí. Los demás, como todo el que gana, ¿no? Muy contentos, felicidades y aplausos. Además, después estaba muy sobrado el polo acuático cubano para el área. Sí, muy sobrado. Era muy sencilla la tarea. Demasiado fuerte. Pero bueno, me imagino que estos primeros eran un poquito más duros, ¿no? Te voy a hablar del Centroamericano de Panamá 70, que fue el más emocionante. El primero. El primero, porque ahí tuve la posibilidad de que el equipo anotara 149 goles, y al equipo solo le anotaron 1 en 7 partidos. Me rompieron el no run. ¿Ah, sí? Sí, por un error de la defensa. El equipo Puerto Rico. Un error de defensa, me desvió el balón y salté contrario. Ya está regular entonces como portero del equipo Cuba en este 70. Ya era titular. Ya está regular. Ya había pasado la Olimpiada. Ya había pasado bueno, después hablamos. Después vamos a ir cerrando Panamericanos, Centroamericanos, etcétera.
nos vamos entonces a los Panamericanos. Panamericanos. Tienes 4 participaciones panamericanas, donde hay 3 medallas de plata. Muy buen resultado. Cali 71, San Juan 79, Caracas 83. Además de una medalla de bronce en México en 1975. Ya que la historia era diferente. Aquí está Brasil, aquí está Estados Unidos, Canadá. Había otros rivales ya dentro del área que sí le ponían oposición, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos que era potencia mundial. Potencia mundial. Bueno, recordemos también un poquito este paso para los Juegos Panamericanos. Igual, le voy a sintetizar el más emotivo. El más emotivo, la parte afectiva, ¿no? Y de celebración fue el de 71, Cali, donde hicimos plata y todos salimos muy contentos, mucha alegría, porque era la primera vez que se cogía plata. No era ese el pronóstico. No era ese el pronóstico. Y después, en la parte negativa, te puedo decir el del Panamericano el 75 de México, donde no llegamos con buena forma deportiva. Habíamos hecho una preparación muy fuerte en Hungría y llegamos un poco agotados. El equipo en general, y no nos pasamos de forma deportiva. Y no pudimos dar la hora. Pero tuvimos que conformarnos con el tercer lugar. ¿Nunca estuvo cerca el oro? Sí, estuvimos cerca del oro. ¿Cómo no? ¿Cuál fue el más cercano? Caracas. En Caracas 83. Caracas 83. ¿Y qué pasó? ¿Dónde se escapó? Se escapó como es el deporte de colectivo, ¿no? Ajá. Deporte de colectivo siempre hay algunos errores. Final con Estados Unidos. Final con Estados Unidos. Ajá. Y ahí, bueno, ellos tenían, en la parte de la natación, eran mucho más rápidos que nosotros. Ya usted hablaba algo de los Juegos Olímpicos de México en 1968, pero es que usted participó en 4 Juegos Olímpicos. También en el 68, fuimos novenos en Múnich 72, séptimos en Montreal 76, y nuestra mejor actuación en Juegos Olímpicos en cuanto a polo acuático, que fue Moscú 80, con una quinta posición. Bueno, vamos por partes. México 68, muy verde, ¿no? Muy verde el polo acuático. Hablamos que usted llega al año 67, que es un equipo joven. Pero después, ¿cómo viene esta escalera subiendo del polo acuático cubano con posiciones destacadas? Sí, viene porque tuvimos muy buenos fuegos. Tuvimos muy buena preparación en Europa, sobre todo en Hungría, que era la meca del polo acuático. El campo socialista era muy fuerte en polo acuático. Nosotros siempre íbamos 2 o 3 veces al año a Hungría, a Unión Soviética, a Rusia. Yugoslavia. Bueno, recordemos entonces un poquito de estos Juegos Olímpicos. ¿Es realmente, o recuerdas realmente cómo, a pesar de este quinto lugar, porque no a veces la medalla o no a veces el lugar es lo más significativo para el atleta por determinadas condiciones, pero consideras que ese Moscú 80, ese quinto lugar, realmente es tu participación más satisfactoria en Juegos Olímpicos, el que recuerdas mejor, o en las otras Olimpiadas puedes sacar otro tipo de experiencia? Puedo sacar algo de México. Por ejemplo. De México. En México yo tenía muy buena forma deportiva. Uh-huh. Y además tenía juventud. Sobre todo eso, ¿no? Entonces tenía unas habilidades muy terribles, muy desarrolladas las habilidades. Y era muy satisfactorio para mí. Había momentos que yo paraba balón y no sabía cómo los paraba. Reflejo, cosa que hasta los atletas, los compañeros se quedaban impresionados y yo me preguntaba mucho, ¿y cómo fue? Pero bueno, capacidad de trabajo. No era cuando estaba maduro el equipo. No era cuando estaba maduro el equipo. Entonces ya fue luego mejor en Montreal y Moscú. Exacto. Luego viene Montreal, luego viene Moscú. En Moscú también tuvimos, como todo deporte, ¿no? Y tú sabes que el deporte tiene sus problemas de arbitraje. Siempre hay sus situaciones con el arbitraje y cuando es colectivo mucho más. Porque es más fácil. ¿Los afectó Moscú? Nos afectó bastante. Es decir, el equipo cubano, a ver, voy analizando por pedazos. Uh-huh. En estos Juegos Olímpicos de Moscú 80 es donde más cerca está en las 4 Olimpiadas que estamos hablando de estar en el podio. Sí. Lo más real. Sí, prácticamente lo más cercano. Bien. No llega al podio por una mala actuación del arbitraje en el partido ante Holanda. Sí. Que le cuesta la victoria al equipo cubano. Sí. ¿Estaba en condiciones Cuba de ganarle a Holanda? ¿Teníamos mejor equipo? Sí, cómo no. Ya. ¿Y una vez en la final? ¿O una vez en el podio? ¿Qué podíamos esperar ahí? Bueno, como somos los cubanos. Había. Cualquier cosa. Lo mismo podemos quedar en primero que podemos quedar en tercero, ¿no? Claro. No, pero ya cuando pasamos a las finales, tú sabes que
aquella cosa que nos da por dentro. Claro, claro, claro. Además estamos hablando de un podio olímpico, un deporte colectivo, y estamos hablando de polo acuático, donde hay... También en Montreal tuvimos posibilidad de pasar Ajá. con Yugoslavia. Bueno, pero ya ahí la historia era Sí, más... pero en esos momentos era más complicada. era más complicada, pero nosotros no sé qué teníamos que le entrábamos a Yugoslavia por los ojos, como decimos los cubanos, Sí. ¿no? Séptimo lugar fue... Sí, en la discusión ahí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en el partido con Yugoslavia? Errores defensivos. Pero eso está en el juego. Sí, están en el juego, claro. No todo puede Sí, ser... nos dejaron al... si todo es perfecto, hubiéramos ganado Claro, cuatro pero oro olímpicos, bueno, ¿no? una posibilidad que tú dices, ahí, un segundo. Claro. No, que era real, Era real. que se le podía ganar. Se quedó un jugador solo en el centro de la portería con 4 defensas al lado. Bueno, Increíble, pero cierto. Le pasaron y gol. bueno, un capítulo muy importante en la vida de todo atleta, la participación en Juegos Los Olímpicos. Olímpicos, lo más, la cumbre. Claro. Entonces Moscú es lo que más recuerda, Es lo más significativo. lo que más te gustó, Sí, lo que más me gustó. etcétera, etcétera. Bueno, seguimos hablando de participaciones importantes de Oscar Periche en su carrera deportiva y nos vamos nada más y nada menos que a 4 campeonatos mundiales, hablando de Yugoslavia. Belgrado 73, Belgrado 73. Cali 75, donde estás en el Todos Estrellas. Berlín Occidental en el 78 y Guayaquil en 1982. Igual, para exprimir un poquito el tiempo, ¿cuál de estos mundiales fue el más significativo para nuestra Para mí el más escuadra? significativo, por la misma causa. Ujú. Parece ser reiterativo, ¿no? Ajá. Pero en la misma causa. Llegamos hasta ganar, a tener la medalla de bronce en la mano. ¿De cuál mundial me hablas? De Cali, sí, de Cali 75, Ujú. En Colombia. en Colombia. La llegamos a tener ya. ¿Y qué pasó? ¿Contra quién estábamos jugando? Estábamos jugando contra Italia. Buen equipo. Buen equipo, Ujú. con su aparato, buen equipo dentro y fuera del agua. Buen equipo fuera del agua también. Hay una situación de juego, faltando unos minutos, 1 minuto, 2 minutos. Último periodo. Se Ajá. interrumpe el partido, se reinicia. Cuando se reinicia, hay una situación que desconocíamos totalmente. Ganamos el partido. El árbitro llama al equipo italiano, le dice que el partido no había terminado. Yo salgo de la portería a celebrar, tiran el balón se queda y entra. ¿Pero qué es eso? Faltaba 1 segundo, 2 segundos de juego, que Eso- no habían descontado. Es una película de ciencia ficción. Una ciencia ficción. Y el árbitro propio le dice al equipo italiano, al equipo exterior fuera del agua, protesten que faltan 2 segundos. No una posición honesta y correcta cuando él tenía que haber sido imparcial y haberse quedado. ¿Y Cuba no protestó? Se protestó, se hizo de todo, pero no. Como que lo cogieron movido. ¿Cómo no? Como Sale el equipo cubano y entonces el árbitro dice, el quedan árbitro, 2 segundos quedan arriba. 2 segundos arriba. Aprovechen. Aprovechen. Y da la voz de alarma y Italia hace la protesta y procede la protesta. Bueno, eso es un buen cubano. Un buen cubano Un buen Todos cubano. conocemos, Un ¿no? buen cubano lleva su palabra. lleva su palabra. Correcto. Qué lástima, pero era Era una medalla de bronce ya. en un campeonato del mundo. Este campeonato del mundo. Ahí sí nos jugamos muy bien. Este campeonato estuvimos muy bien. Bueno, estamos hablando que es Cali 75 y después viene Montreal 76, que era la 76. Olimpiada que estuvimos comentando hace un ratico, donde Cuba es séptimo lugar y Séptimo donde usted me lugar. comenta que incluso podía haberse ganado y mejorar esa posición Sí. frente al equipo de Porque Yugoslavia. es que en estos deportes colectivos siempre hay sus cosas, ¿no? No es reiterativo decirlo, pero hay que Claro. decirlo porque sucede, ¿no? Y al suceder a uno le queda por dentro. Son posibilidades que tuvo uno de tener resultados muy favorables y que por una mala actuación, ya sea de desconocimiento o personal de algún juez, Oye, usted no lo logre. Y veo que los árbitros estaban Sí, 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 no, llevaban dura a Cuba. Nosotros teníamos árbitros que no nos dejaban jugar, ¿Y por sobre qué? todo con Estados Unidos, ¿Y por qué contra Cuba? porque lo que todos sabemos, Ajá. Bueno, el rico y el pobre. bueno, avanzamos. Nos vamos a otro torneo que era muy bueno. Ujú. Las Copas Finas en Estados Unidos. Copa Fina de Estados Unidos. Grandes torneos. En el 81 Grandes torneos. se obtiene la medalla de bronce, por bronce. ejemplo, con una muy buena actuación. Buena actuación. Pero en el 83 somos Recaímos. séptimo lugar. Recaímos de nuevo.
¿Qué pasó ahí? Pasa lo mismo. Con un par de años nada más por medio. Pasa, porque una parte, hubo las dos cosas, ¿no? Un poco de preparación no adecuada y un poco de lo otro, de lo mismo. De arbitraje. Un poco de lo otro. Oye, y si estaba Estados Unidos. Ahí estaba Y todo sede. en su casa. Y sede. Y con buen equipo. Y con buen equipo. Y con buen equipo. Nada sí. que hacer, ¿no? Pero bueno, eran torneos muy buenos. Eran torneos muy buenos. Siempre eran torneos muy buenos las copas finas. Siempre fueron muy, muy buenos. Una calidad terrible. Bueno, otro torneo también que era importante, con calidad. Estamos hablando de las universidades. Universidad. Se ganó plata en 1973 en Moscú. Y en otro resultado también destacado, pues quedamos en 9º puesto en Sofía. Bueno, no tan destacado. Sí, no están destacados. En Ahí vino el descalabro. En 1977. Un año después de la Olimpiada. De la Olimpiada. Mucha confianza, mucho... Pero no era por condiciones de los jugadores. Hubo un exceso de confianza. Sí, exceso de confianza. Algunos que nunca llegaron, como equipo total no se llevó en buena forma deportiva. Bueno, te retiras en el año 1984. ¿Por qué? Longevidad deportiva. Ya te sentía que no era igual. No, ya no era igual. No, después de tener una trayectoria fructífera no íbamos a empezar con un mal rendimiento, ¿no? Con un nombre. Con un nombre. Porque no era Oscar Periche por acuático, era Oscar Periche, una de las figuras del deporte cubano. El deporte cubano. Entonces ya decidimos, nos tocaba después el año de descanso y después los centroamericanos. Eran 2 años que no había que darle paso a las figuras jóvenes también, que era el compañero Oriel Domínguez. Buen portero. Que venía buen portero, venía bien y estaba ahí limitado de demostrar. Ya. Bueno, en 1990 eras incluido, y esto yo lo veo como algo realmente espectacular, en el Salón Internacional de la Fama de la FINA, Federación Internacional de Deportes Acuáticos. En esa ocasión, el especialista alemán Frank Norman te ubicó en unión del holandés Evert Kron como el mejor portero del mundo. Háblame de este reconocimiento. Bueno, hasta este momento satisface, ¿no? Claro. Hasta este momento, bueno, eso fue una cosa que inesperada. Nosotros trabajamos para jugar bien, no para estar incluido en... No hicimos nada por... Se te fue la mano, se te fue la mano. Puede ser. No, a lo mejor nos quedamos cortos, ¿no? Pero, no, oye, pero ¿cómo te va a quedar corto? Sí, están diciendo que mejor portero del mundo. Si hubiéramos alcanzado los otros resultados que pudimos alcanzar, bueno, hubiéramos tenido un poco más de renombre, como equipo principalmente. Pero claro, ya usted lo acaba de decir. En este caso es una selección, una nominación a Oscar Periche. Personal. Lo otro es Cuba y Deporte Colectivo, donde usted hacía su parte, pero era un equipo. Ahí demuestra que se hizo mi parte. Claro, sí, yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Bueno, portero de nuestra selección nacional durante 16 años y capitán del equipo. Correcto. Desde 1972 hasta su retiro en 1984. Excelente trayectoria deportiva, sobre todo. Toda la vida capitán de la selección cubana. Al salir Guillermo Martínez en los 72. ¿Por qué lo nombran usted capitán de la selección? Hasta este momento te puedo decir haciendo un análisis. Sin pena porque era muy buen equipo. Sí, ajá, muy buenos jugadores. Por mi disciplina y por mi comportamiento. Y la confianza que tenían los jugadores en mi persona. Guiaba el equipo. 4 gritos desde la portería. Sí, toda la vida. Avancen. Se formó, como decíamos. ¿Así? Sí. ¿Decían así? ¿En qué momento decían se formó? En los difíciles. ¿En qué momento lo decían? En los difíciles. En los difíciles. Sobre todo con los americanos. Pero antes de empezar el juego, en medio del juego. En medio del juego. Y ese era el grito de guerra. ¿Y qué cosa se formó? ¿Qué pasaba ahí? Se formó. Sí, pero ¿qué pasaba? ¿Qué hacía el equipo? De todo. Arriba. De todo. Se formó. Por arriba y por abajo. Pásame el primero. Por arriba y por abajo del agua. Por arriba. Bueno, ¿qué has hecho después del retiro? Después del retiro, bueno, me pasé a integrar el claustro de profesores del equipo nacional. Trabajé unos años en el equipo nacional, después salí al equipo juvenil y luego de regreso de una colaboración en México me retiré. Al llegar a la edad de jubilación, suficiente. Ya ahora está tranquilo en casa. Ahora tranquilo en casa. ¿Y la familia? Bueno, cuéntame un poquito de la familia. Bien, por aquel entonces, un poquito más acá. Por ¿Cuántas veces se ha casado? ¿Cuántos hijos? ¿Hay deportistas? Casado, sí, con 2 hijos.
Uno que hizo un poco polo acuático, Marcelo Salado, pero no fue hijo de gato, no cazó ratón. Y la hija, que bueno, la tengo ahí con un poco de salud deteriorada, pero bueno, hasta hoy. Muchísimas gracias, felicidades por esa brillante trayectoria deportiva. Muchas gracias a ustedes y ante todo un saludo afectuoso a todos los camaradas de mi pueblo natal, Jibara. Como no, en Holguín. Jibara, Holguín. Está bien. Bueno, punto final a nuestra emisión. La invitación queda abierta para la próxima semana en un horario y día similar para seguir conociendo de la vida de un campeón cubano. Hasta entonces.